Hola mis queridos amigos de Virgo, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. Quiero que hagamos una oración de agradecimiento para comenzar esta lectura del día de hoy. Lo mejor que podemos hacer es agradecer todos los días todas aquellas cosas que llegan a nuestras vidas, a nuestras cabezas, digamos, ya sea salud, dinero, amor, todo lo que llega a nuestras vidas, demos gracias el día de hoy. También quiero agradecer todas aquellas bendiciones que aún no se materializan para nosotros, pero yo sé que son muchísimas, muchísimas. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Hoy tenemos la compañía de mi gatito Peludinchis. Él siempre duerme, duerme y duerme, como casi todos los gatitos, y es un ser totalmente espectacular, súper, súper maravilloso. Les manda muchos saludos. Si tú tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios de este video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor, déjala pasar. Devuélvela al universo con amor, con todo ese amor que llegó en algún momento a tu vida. Esta lectura tiene dos partes. La primera parte para las personas que están en pareja, no importa si estás en contacto cero, o también podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteritos y los solteritas. Bueno, vamos a ver, en medio de todo eso también podemos hablar de la economía, de relaciones, bueno, de las cosas que vayan resultando, de lo que salga en las cartas, en el tarot egipcio, en el tarot de los ángeles y en la baraja española. Bueno, vamos a comenzar con mis queridos y queridas que están en una relación en este preciso instante. Quiero que pienses en tu persona especial ahorita, la puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Lo importante es que conectes ahorita con tu persona especial. Bueno, vamos a ver. Esas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial. Lo que espera de ti tu persona especial y lo que piensa de ti tu persona especial. Y esas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes como pareja, como relación en un futuro más bien cercano, y el consejo de tus guías espirituales. ¿Qué siente por ti tu persona especial? La verdad es que tu persona especial te es infiel realmente con los sentimientos que tiene por ti. Es una persona que está muy confundida, que no sabe dónde está. Es muy probable que la persona con la que te esté siendo infiel sea una persona conocida a ti. Podría ser de signo Géminis, Libra, Acuario o Cáncer, Piscis o Escorpio. Alguno de estos signos podría ser la persona con la cual te esté siendo infiel tu persona especial en este preciso momento. Te está siendo infiel en todos los sentidos, ¿ya? En pensamiento, en sentimientos, en todos los sentidos. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Bueno, al parecer tú eres una persona que es bastante soñador o soñadora, una persona que no tiene problemas económicos, así tenga mucho o poco, pero eres una persona que se sabe bandear en la vida para conseguir el dinero. Entonces, tu persona especial espera que tú también le soluciones problemas económicos que tenga en este momento. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? La verdad, piensa que al momento de que tú te des cuenta o que estés confirmando esto que te estoy diciendo el día de hoy, las consecuencias van a ser nefastas para él o para ella. Bueno, tal vez esté pensando que tú vas a reaccionar de una manera bastante agresiva, bastante conflictiva. Eso es lo que piensa de ti tu persona especial. Y bueno, con toda razón, cuando uno lo engañan, bueno, tampoco puede ir a dar abrazos y besos. ¿Qué les espera a ustedes como relación en un futuro más bien cercano? Bueno, peleas, muchos conflictos, inclusive van a estar involucradas en estas peleas y conflictos de ustedes personas cercanas a ustedes. La verdad, mucho egoísmo y mucha, ¿cómo te digo? Eh, Tu persona especial es una persona bastante superficial, ya es una persona que solamente le importa a sí mismo o sí misma, bastante inmadura, con unos amigos que no le ayudan para nada. Bueno, la verdad es que la relación no da como para más. ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales? Bueno, que trates de salir de esta situación lo más pronto posible, de una manera calmada y pausada en lo mayor posible, en lo que a ti tu, no sé, tu temperamento, tu genio o tu indignación lo permitan, pero que salgas pronto de esta situación, porque la verdad es algo que energéticamente te tiene a ti como bastante bajoneado o bajoneada y la verdad no da para nada bueno esta relación que tienes en este preciso instante, en este
este preciso momento. Bueno, recuerda que esto también podría ser una lectura en espejo. Ahora vamos a ver lo que nos dicen los angelitos a ustedes que están en esta relación como algo tóxica, como algo como que está con ganas de terminarse. Para ustedes, ¿qué me les aconsejan los angelitos el día de hoy? Vamos a ver qué me les dicen los angelitos. Mira, este angelito es totalmente maravilloso. Te dice, la naturaleza te enseñará a sanar. Bueno, ya ves que la naturaleza no sana de la noche a la mañana. Cuando hay algún derrumbe, algún desastre natural, eso no de la noche a la mañana se sana. No, hay que sacar basura, hay que, no sé, recoger escombros, hay que dar paso a ciertas cosas y hay que eliminar otras cosas también para poder sanar. Entonces, eso es lo que te dice la naturaleza, esa cartica, este angelito, que la naturaleza te ayudará a sanar. También te invita a que te acerques a la naturaleza, ya sea si puedes ir algunos días al campo y si no puedes unos días, bueno, unas horas que puedas ir al campo para tomar aire puro, para relajarte y para ver las cosas desde otra perspectiva. También te invito a que cultives tu vida espiritual, mi querido amigo y amiga, que te va a ir muy bien, no solamente para esta relación, sino para cualquier cosa que tengas en tu vida. Ahora vamos a ver lo que te dice el tarot egipcio en este momento. Esta es la carta de la proscripción, perdón. Es algo que ya termina. Te anuncia lo que ya está terminando, lo que ya está acabando y que lo hagas de una manera bastante amable. Digo yo, amable contigo, ya que no te veas tan perjudicado y tan perjudicada, que te vean digno, digna, que no te vean derrotado o derrotada, que te vean altivo y que te vean de la mejor manera. Si vas a sufrir y llorar y toda la cuestión, no, que no sea enfrente de esta persona o de conocidos de esta persona. Tus números de la suerte para el día de hoy son el 8, el 6, el 26, el 2 y el 6 también. Bueno, vamos a ver, mis queridos amigos y amigas que están en esta relación, les mando muchos abrazos, todas las bendiciones y toda la fuerza. Yo sé que ustedes salen adelante de cualquier situación, son un signo de tierra poderoso, totalmente poderoso y que no se vienen con medias tintas en ningún momento, en ningún instante. Bueno, ahora vamos a ver las cartas para mis solteritos y solteritas el día de hoy. Mira, estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora, en este preciso momento. Estas 4 siguientes que te siguen ahorita es lo que te espera en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales para este día de hoy que estás leyendo esta lectura. Ya sabes que esta lectura no tiene ningún tipo de fecha, ni calendario, ni género, ni nada, y llegará a tus ojos y tus oídos en el momento que tú realmente lo necesites. Mira, estas cartas me están diciendo que tú estás viviendo una situación, no sé, de muchas dudas. Has fracasado o estás teniendo problemas en planes o en proyectos relacionados con tu trabajo, que te has encontrado con personas bastante egoístas y superficiales que no se han apoyado los unos a los otros, y los conflictos que han habido en relación a esta situación del trabajo han sido bastante fuertes, bastante desagradables. Bueno, tú sales poco a poco, o sea, sales poco a poco de esta situación, no hacer una solución así de un momento para otro, no, sino que sales poco a poco de esta situación. Vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano. Mira, me dice que tal vez los problemas puedan seguir y que afecten también tu salud física y emocional, pero que no pierdas la esperanza porque va a llegar la solución para ti. Hay una luz después de esta oscuridad que tal vez tú puedes estar teniendo con respecto a tu trabajo. Ya en cuestiones interpersonales, mira que te vas a encontrar con una situación bastante desagradable porque van a haber unas peleas en tu familia o en tu entorno social muy muy cercano y va a haber una ruptura con algunas personas que tú estimas y quieres muchísimo. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Bueno, que en cuestiones de familia solucionen los problemas que llegues a tener en el momento, en la hora, confrontando con la verdad los hechos y las causas de las cosas que están sucediendo para poder llegar a una solución, ya a llegar a acuerdos. A veces tenemos que ceder un poquito para poder solucionar ciertos problemas. Uno cede hasta en la medida en que su dignidad y su honra no vayan a estar pisoteadas, ¿ya? Eso es el consejo de tus guías espirituales. Vamos a ver qué te dicen mis angelitos a ti el día de hoy.
con relación a ti que estás solterito o solterita. Mira, este angelito te dice, es maravilloso, dice, el cielo te da el poder de sanar. Bueno, cualquier tipo de dolencia, ya sea física, emocional, mental o espiritual, o en tu área de trabajo o economía, tú tienes en tus manos la capacidad de sanar. Tú tienes las herramientas. Lo único que tienes que hacer es creerlo y tomar esas herramientas para poder sanar y poner manos a la obra y solucionar los problemas y dificultades que tengas en este preciso momento. Bueno, te aconsejo que cultives tu vida espiritual. Puedes cargar un limoncito en tu cartera, en tu bolso, no importa el tamaño. Cuida que siempre esté en buen estado el limoncito, verdecito y lozanito. Cuando cambie de color o alguna cosa, o de olor o de textura, bueno, lo puedes cambiar. Esto absorbe todas las energías negativas que puedan haber a tu alrededor. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy, para ti que estás solterito y solterita. Esta carta del tarot egipcio te está diciendo el día de hoy que no te vayas por las ramas, que soluciones las cosas en el momento que sucedan, que soluciones todo de una forma calmada y pausada, y que la verdad no sé, hay algo relacionado con algún negocio, con algún dinero, y esto no va a resultar para ti en este preciso instante, en este preciso momento. Te está diciendo el tarot egipcio que esperes un poco, que esperes un momento para tomar ciertas decisiones en cuestiones económicas y de trabajo, porque este no es el momento de tomar acciones tajantes o de límite, ¿ya? Algo que sea definitivo. Bueno, esta ha sido la lectura para ustedes, mis queridos amigos y amigas, el día de hoy. Les mando todas las bendiciones, un abrazo, los llevo en mi corazón y los espero en una próxima oportunidad.